público que va a estar viendo esta entrevista, maestra, se va a quedar poquito maravillado del lugar donde estamos, porque nosotros estamos encantados de que nos permita entrar a este lugar tan personal, su biblioteca. ¿Qué tendría que presumirnos de este espacio, maestra? ¿Por qué se siente que lo quiere tanto? Bueno, lo más importante son los libros. Yo soy una apasionada de los libros desde niña y creo que todos estos libros hablan de algo muy importante, del desarrollo del ser humano, de su preocupación por muchas cosas, por el arte, por la vida, por la técnica, por las relaciones humanas. Entonces, desde niña me acostumbré a amar los libros. Cuando yo era chica, pues yo podía a veces estar triste porque estaba yo en Veracruz, en casa de unos abuelitos. Pero si me ponía a leer, la vida se transformaba y me encantaba y eso. Entonces, desde hace muchos años tengo libros y claro, en esta casa son los libros míos, los libros de mi esposo y los libros de mi hijo, que a lo largo de los años crecen y crecen y crecen. Y amo este lugar por eso. Claro que también lo que me gusta es que si alguien criticara que toda una pared es de vidrio, de ventanas, pero entonces puedo gozar de lo otro que, sobre todo, que siento que se puede perder, que es la naturaleza. Y entonces ahora yo me fijo más que nada en los pájaros, en los verdes. Entonces esta casa, así como está, me da gusto porque tengo las dos eso. Y cultivo mis plantitas también con mucho gusto. Veo también huellas de viajes, ¿o me equivoco? Sí, a diferencia de lo que sucede ahora, que los jóvenes quieren no salir de la ciudad y quedarse aquí en México, el sueño de nosotros era ir a algún pueblo, el más remoto, y salvar y ayudar a la gente y todo ello. Por eso, en las fotos que les di, puse algunos momentos con algunos de mis compañeros que estábamos llenos de una especie de conciencia universitaria al servicio de los otros. Yo siempre, y se los digo a mis alumnos muchos, que nosotros como universitarios unamitas de la UNAM, no solamente aprendemos muchas cosas, la universidad nos da la oportunidad de estudiar y mucho, sino también una conciencia social que no tienen otras instituciones. Y esa era siempre de servicio. Y la gran oportunidad se dio cuando se hizo el Congreso de la Amistad Mexicano-Filipina. Y fue el primer gran viaje, así, pues del otro lado del mundo. Ajá. Y todo, y pudimos conocer las Filipinas, Japón, Indonesia y todo. A veces el turista no se da cuenta de las cosas, pero estuvimos en lo que se llama el año que estuvieron en peligro. Parece que ya estaba la independencia contra Sukarno y todo ello. Entonces, ahí fue aquel gran primer encuentro de los países del tercer mundo en Bandung. ¿Cuántas veces a lo largo de sus 8 décadas de vida, los movimientos sociales que ha presenciado, mundiales, cuántas veces, y lo más importante, Eugenia, cómo le ha hecho para reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos? Muchas veces, porque nos han tocado, yo la universidad la siento casi como algo mío, ¿sí? Y nos han tocado huelgas, nos tocó el 68. Recientemente en una celebración me invitaron de Ciencias Políticas para escribir un artículo largo, lo escribí, y se llama En el ojo del huracán. Así. Y eso fue porque para mí ese movimiento fue muy complicado, porque mi tío José estaba totalmente implicado en ello. Al mismo tiempo,
el doctor Sea y mi esposo eran los directivos de la facultad, ahí estaban. Lo cual no impedía que yo tratara siempre con mi tío, lo iba a saludar y ya luego me pasaba donde estaba, en el exilio y todo. Pero era un movimiento que nos unía. Y como algo que parecía pequeño, que parecía que no iba un pleito entre dos, una prepa y todo, y de repente un bombazo en la preparatoria, esto y el otro, y cada vez más terrible, y cada vez más, y todo el mundo enraizado, terriblemente cruel que fue, y todo. Yo me acuerdo cómo superar, por ejemplo, el primero que fue terrible, aquella foto del periódico que mostraba la plaza de Tlatelolco llena de zapatos. Todo así. Y los ruidos, y las sirenas, y todo ello. La marcha del silencio. ¿Cómo logró florecer de manera propia, trayendo un apellido con tanta tradición en nuestro país como es el apellido Revueltas? Lo primero, yo creo, amo a mi familia, amo profundamente a mi papá, pero no quería hacer ni utilizarlo ni subirme en sus hombros. Los miembros de la segunda generación, cuando ya éramos niños, yo me acuerdo muy bien, Eugenia, ¿y tocas el piano? Sí, pero muy mal. ¿Y cantas? Eso lo hago peor. Y entonces, no, todos hicimos carrera de ciencias. Como alguna vez lo dijo Raquel Tibol en una fiesta, les dijo, en una de esas fiestas revueltianas, les dijo a los muchachos, yo les pediría a la tercera generación que pinten, que canten, pero que dejen así, no utilicen, no se suban en las espaldas de sus abuelos, que es el público el que va a decir si son ustedes buenos o son ustedes malos. Bien, ese fue el principio, y por eso estudié medicina hasta acabar de pasante. Entonces, ¿qué estudiar? Pues, uno, los genes son los genes, me gustan las humanidades. Y entonces, la literatura para mí fue casi una vía de salvación frente a muchas cosas que la tuve, y entonces decidí estudiar letras. Y en las letras yo he encontrado una gran felicidad. Tuve además la suerte de tener un gran esposo, que él se entusiasmaba con que yo estudiara y que me apoyó siempre, nunca me... No, tú maestrita, así, su nombre de dirigirse a mí es maestrita. Maestrita. Tú maestrita, si puedes. Y eso es muy importante. Y luego, pues, el apoyo, de veras. Los maestros de la Facultad de Filosofía, los que fueron mis maestros, fueron seres realmente extraordinarios. De Luis Ríos, de Sergio Fernández, que podríamos decir que fue mi maestro fundamental. ¿Cuándo entra en contacto usted con el movimiento feminista? Punto de partida que empezó nada más siendo una revista que fundó la maestra Margot Glantz, Sí. Pero que en 70, cuando entró el maestro González Casanova, me invitaron a mí a hacer eso. Y después fui derivando en cursos, conferencias y congresos. Y luego publicaciones, además de punto de partida. Hice una primera reunión feminista aquí, hace muchos años. Pero era de un feminismo a la manera de Simone de Beauvoir y todo ello. Y esos fueron mis contactos, mis primeros contactos. Y ahí vimos algo que fue muy interesante. Mientras a las mujeres del lado occidental les preocupaban cosas que ahora preocupan mucho, que el género, que esto, que la necesidad de ser reconocida como intelectuales. Las mujeres campesinas era más terrible. Luchar contra los golpes, contra la injusticia, contra algo que no se dice mucho. Últimamente he estado leyendo sobre eso. Doy un curso en jurídicas una vez al año sobre eso, sobre violencia familiar y la profunda violencia familiar
con todos los problemas de incesto, de acoso. Eso era lo que le importaba a las mujeres campesinas que vinieron y todo ello. Sí había una gran diferencia entre lo que era superestructural y lo que era fundamental, que es la terrible injusticia. Si yo digo que en nuestro país los más abandonados son los indígenas, pero de los indígenas, lo más hasta abajo, mujeres, niños y ancianos, pero ya en un grado y las formas de la convivencia que les hacen naturales. Dígame, por favor, ¿cómo nos mira a las mujeres que envejecemos en este país? Yo creo que las mujeres actualmente ya toman conciencia de que somos fuertes, de que ahora, que cuesta trabajo, sí. Tal vez a muchas digan, ay no, yo que me mantenga. Yo creo que eso ya no funciona. No, porque antes decía, ¿para qué le voy a dejar a mi hija si se va a casar? Que la mantenga el marido. Bueno, ahorita, ¿te casas o no te casas? Puede que te cases y de todas maneras tienes que trabajar. Entonces la conciencia ya de, puedo trabajar, puedo sostenerme. Tengo derechos. Tengo derechos y obligaciones. Claro. Yo lo que sí digo es, y el que no cumple con esas obligaciones, pues, si no quiero estudiar y quiero que me mantengan, pues no, pues me lleva. No, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que hacerlo. Y sí lo hacen las jóvenes ahora. ¿Usted piensa que se puede aprender a envejecer? Pues como todo en la vida, el niño no sabe si está ahí y brilla, y si toca puede que se queme, y eso aprende. Es decir, la vida nos va proponiendo continuamente retos y que uno decide si va a vencer o si lo va a poder contender con él. Por ejemplo, uno muy fuerte son las pérdidas. Las pérdidas es difícil, así. Mi esposo murió en un accidente en Helsinki, íbamos a un congreso a Moscú, fue un gran compañero, un gran amigo y todo. Y llegué aquí y al otro día me fui a la facultad y di mis clases. No puede uno estar, si tiene uno pesares, bueno, llega uno a su casa y lloras un rato, porque también ahí puedes llorar, pero fui, di mis clases, di todo ello. Eso es lo que uno va aprendiendo. La vida te pone, la vida no es, yo digo muchas veces, sí hay momentos de profunda felicidad y lo demás es disciplina, trabajo, paciencia y todo, y a trabajar.